Aceleración constante. Para comenzar debemos tener en cuenta el significado de aceleración, que es la razón entre el cambio de velocidad y el intervalo en el que ésta ocurre, y el significado de constante, que es un valor permanente. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos definir la aceleración constante como el cambio de velocidad en el desplazamiento en un cierto periodo de tiempo. También podemos tomar en cuenta en este tema el concepto de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es aquel que describe el desplazamiento de un móvil por una trayectoria recta mientras se encuentra expuesto a una aceleración constante. Y también el concepto de movimiento uniforme acelerado, MUA, que es cualquier movimiento que lleva a un objeto a experimentar una aceleración y mantener su dirección y su magnitud constante a lo largo del tiempo sin perder la firmeza. Entre algunas de las características podemos mencionar que la aceleración siempre será la misma. La velocidad siempre va aumentando en la misma proporción por cada intervalo de tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la trayectoria es rectilínea y se presenta cuando la aceleración y velocidad inicial tienen la misma dirección. También está relacionado con la caída libre, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento uniforme acelerado. La caída libre es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o bien conocido como movimiento uniforme acelerado. Se presenta en partículas que abandonan el reposo para someterse a una fuerza constante que acelera. La aceleración constante se puede presentar en cualquier cuerpo que pueda desplazarse o que pueda experimentar un cambio de velocidad, y está presente en ellos al adquirir un cambio de velocidad en un cierto periodo de tiempo hasta detenerse. Un caso de aceleración constante es un objeto en caída libre. Su velocidad puede ir en aumento hasta llegar a la superficie. Esta aceleración se da porque interfiere la gravedad, que modifica constantemente la velocidad del cuerpo, haciéndolo caer a la tierra cada vez más rápido. Ahora vamos a resolver un ejercicio práctico donde se involucra la aceleración constante, donde una partícula que parte del reposo se mueve hacia la derecha en línea recta con aceleración constante, de tal forma que 5 segundos después alcanza una rapidez de 20 metros sobre segundo. Vamos a calcular la magnitud de su aceleración. Si el movimiento inicia en x igual a 0 metros y t igual a 0 segundos, la ecuación que relaciona su posición y velocidad con el tiempo. Sus posiciones y velocidades para tiempos desde t igual a 0 segundos hasta t igual a 5 segundos, desde 1 segundo en 1 segundo. Donde tendremos los siguientes datos: velocidad igual a 20 metros sobre segundos, velocidad inicial igual a 0, tiempo igual a 5 segundos, y como solución tenemos que, con la ecuación de la velocidad, tomando en cuenta que la velocidad inicial es 0 debido a que parte del reposo y que en t igual a 5 segundos alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo, podemos calcular la aceleración con la fórmula de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo tendremos 20 metros sobre segundo va a ser igual a 0 más aceleración por 5 segundos, donde obtenemos 20 metros sobre segundo entre 5 segundos va a ser igual a la aceleración, obteniendo una aceleración igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a desarrollar el literal B del ejercicio anterior, el cual nos pide que encontremos las ecuaciones de posición y velocidad en función del tiempo. Para un movimiento con aceleración constante tenemos las siguientes fórmulas. Para la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo transcurrido, más la aceleración dividida entre 2 multiplicada por el tiempo transcurrido al cuadrado. Para la velocidad tenemos que velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo transcurrido. Como la posición y velocidad inicial son 0, tenemos las siguientes ecuaciones. Velocidad es igual, vamos a sustituir los valores en estos momentos. La velocidad inicial es igual a 0, más la aceleración, que anteriormente la encontramos, tiene un valor de 4. Esto lo multiplicamos por el tiempo. La fórmula final nos quedaría como velocidad es igual a 4 por t. Para la posición tenemos la siguiente fórmula.
posición es igual a la posición inicial, que es igual a 0, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. La velocidad inicial es igual a 0 multiplicado por cualquier tiempo, siempre nos haría 0. A esto lo sumamos con la aceleración dividido entre 2. La aceleración es igual a 4. Eso lo dividimos entre 2 y luego multiplicamos por el tiempo transcurrido al cuadrado, dándonos una fórmula o una ecuación al final como x es igual a 2 por t al cuadrado. Al haber encontrado las ecuaciones anteriores, podemos seguir con el literal C, el cual nos pide que reemplacemos los tiempos desde el segundo 0 hasta el segundo 5. Sustituimos los valores en cada una de las ecuaciones, tanto para la posición como la velocidad. En la posición tenemos que la posición en el segundo 0 será igual a posición es igual a 2 multiplicada por 0 elevado al cuadrado, que es igual a 0. En la posición del segundo 1 tenemos que la posición es igual a 2 multiplicado por 1 elevado al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 2 metros. En la posición del segundo 2 tenemos que posición es igual a 2 multiplicada por el segundo 2 elevado al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 8 metros. En la posición del segundo 3 tenemos que posición es igual a 2 multiplicado por el segundo 3 elevado al cuadrado. En este caso, elevamos 3 al cuadrado, lo cual es un resultado de 9. 9 por 2 es igual a 18 metros. En la posición del segundo 4 tenemos que posición es igual a 2 multiplicada por el segundo 4 elevado al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 32 metros. Quiere decir que para el segundo 4 la partícula habrá avanzado 32 metros. Y en la posición del segundo 5 tenemos que posición es igual a 2 multiplicada por 5 elevado al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 50 metros. Ahora vamos a sustituir en la ecuación de la velocidad. La velocidad es igual a 4 multiplicada por el tiempo transcurrido. En este caso, para la velocidad en el segundo 0 tenemos que velocidad es igual a 4 multiplicada por 0, lo cual nos da un resultado de 0. En la velocidad para el segundo 1 tenemos que velocidad es igual a 4 por 1, que es igual a 4 metros por segundo. En la velocidad del segundo 2 tenemos que velocidad es igual a 4 multiplicada por 2, que es igual a 8 metros por segundo. Velocidad es igual a 4 multiplicada por el segundo 3, que nos da un resultado de 12 metros por segundo. Quiere decir que en el segundo 3 la partícula tendrá una velocidad de 12 metros por segundo. En el segundo número 4 tenemos que velocidad es igual a 4 multiplicado por 4, que es igual a 16 metros por segundo. Y en la velocidad para el segundo 5 tenemos que velocidad es igual a 4 multiplicado por 5, teniendo un resultado de 20 metros por segundo. Analizando la tabla de posición, vemos que cada segundo que transcurre las distancias recorridas aumentan. No hay uniformidad en la distancia recorrida. En el primer segundo recorre 2 metros, en el segundo recorre 6 metros, en el tercer segundo recorre 10 metros, en el cuarto segundo recorre 14 metros y en el quinto segundo recorre 18 metros. Analizando la tabla de velocidad, vemos que cada segundo que transcurre la velocidad cambia en más 4 metros por segundo. Hay uniformidad en el cambio de velocidad. En el primer segundo la velocidad cambia en más 4 metros por segundo, en el segundo segundo cambia en más 4 metros por segundo, en el tercer segundo cambia en más 4 metros por segundo, en el cuarto segundo cambia en más 4 metros por segundo y en el quinto segundo cambia en más 4 metros por segundo.